Círculos de paz, parte 2. Un tiempo que trae la expansión de las fronteras del pensamiento humano. Finalmente, es necesario un cambio que toda la humanidad ha anhelado durante mucho tiempo, incluyendo a quienes poseen el mensaje del Grial, fundamento de la verdad sobre todo lo que ocurre en la obra de la creación. Los límites actuales del pensamiento humano siguen siendo demasiado restrictivos para abrazar el conocimiento integral y necesario de la verdad. Lo más importante permanece por encima de estos límites, pues la antigua forma de pensar impide que el conocimiento de la verdad se integre en una comprensión más profunda y, por lo tanto, que penetre con mayor eficacia en el mundo de las personas. Hoy en día, la mayoría de las veces, los esfuerzos por alcanzar mayor claridad y verdad en el conocimiento de la creación se ven envueltos en formas de pensamientos preexistentes, cargadas de una pesada carga. Además, prevalece el sesgo de la autoafirmación, la superficialidad y un círculo cerrado de homogeneidad que a menudo se da en grupos que se unen únicamente para reafirmar la unidad de su entendimiento. Esto siempre resulta en un distanciamiento de la grandeza de la creación, lo que genera una percepción distorsionada de la existencia humana. Este tipo de actitud pone al espíritu en peligro de tropezar y, a veces, conduce a su completa perdición. Esta comprensión errónea casi siempre da lugar a una exagerada sensación de grandeza propia, lo cual, lamentablemente, es una característica de la especie espiritual humana, especialmente si está estrechamente ligada a la inteligencia terrenal. La razón siempre se considera la parte más importante de toda la existencia. Y la razón puede influir en la chispa espiritual del ser humano hasta tal punto que éste termina considerándose el ser creado más elevado y valioso de todo el universo. El ser humano se considera entonces lo más valioso después de Dios. Podemos observar esto en las numerosas formas en que los esfuerzos humanos por enaltecer a individuos o incluso a naciones enteras a lo largo de la historia. Esto también conduce con demasiada frecuencia al fanatismo de cualquier tipo. En relación con el éxtasis religioso malsano, podemos encontrar las más diversas formas de sectarismo. Todo eso impide que el conocimiento de la verdad penetre en la comprensión humana de forma libre, objetiva y, por lo tanto, con la renovación necesaria, requisito indispensable para su correcta asimilación en el pensamiento y su posterior aplicación en la vida. Podemos afirmar que la verdad aún permanece, en gran medida, alejada de los esfuerzos humanos hasta la fecha, porque es demasiado vasta para los límites del pensamiento contemporáneo. Esto se debe a que su alcance, que la comprensión humana ni siquiera puede imaginar parcialmente, no se corresponde con el mundo conceptual actual de las personas en la Tierra. Hay mucho que la gente desconoce, ni siquiera un poco de lo que no es consciente y, por lo tanto, no tiene concepto alguno. Sin embargo, forma parte de la gran vida de la creación porque también surgió de la verdad. Si por un instante se rompieran los límites actuales del conocimiento humano y la verdad pudiera acercarse, aunque solo fuera un poco más,
entonces toda la visión humana del mundo tendría que cambiar de inmediato. La posibilidad de ver todo lo que se extiende más allá del horizonte iluminaría la obra de la creación como un hermoso espacio de vida en el que todo vibra en un tejido permanente de armonía. La complementariedad mutua de todas las actividades de las más diversas formas de vida, de la que el pensamiento humano actual no tiene idea, emergería como testimonio de la grandeza de Dios, de quien todo surgió y en quien todo vibra. La radiación de fuerzas entrelazadas que penetran las formas de vida, donde cada una tiene su propia expresión, produciría una iluminación que transformaría para siempre la comprensión de la omnisciencia de Dios. Hoy en día, las personas carecen de un conocimiento profundo de las formas esenciales que llenan las esferas, trayendo dicha con sus formas y complementado a la perfección la creación de esferas y mundos de forma permanente. Las personas desconocen incluso otras partes del mundo de la materialidad, que en sus diferencias ya confirman la diversidad de la creación de lo esencial. Las formas de las estrellas y los cielos, así como las propiedades de la materia, son tan diferentes de las de Efeso que la comprensión humana no puede aparcar las posibilidades inherentes a ellas. Los tipos de encarnación y resurrección, así como el significado y el contenido de la existencia temporal en la materialidad de siervos espirituales y esenciales, suscitarían primero incredulidad, luego miles de preguntas y solo finalmente una alegría infantil al comprender lo poco que la humanidad aún sabe sobre la creación de Dios en los niveles individuales de la gran obra de la vida. Entonces, al menos para algunos, surgiría una experiencia de vergüenza ya olvidada, porque toda la grandeza imaginaria del conocimiento actual se desvanecería rápidamente en comparación con un conocimiento aún más amplio. La vergüenza y la desgracia se extenderían rápidamente por la humanidad si las estrechas fronteras del conocimiento intelectual se derrumbaran hoy, lo cual solo ocurrirá a través de intermediarios a quienes se les permite aceptarlo. Para alcanzar este conocimiento, siempre es necesario trascender los límites de una comprensión limitada de Dios y su obra. Y como la gente no ha querido o aún no ha sabido, salvo raras excepciones, trascender sus límites, la verdad sigue siendo en gran medida incomprensible para ellos. Por eso, muchos errores han surgido y siguen surgiendo hoy cuando la gente intenta encajar algo nuevo de la verdad dentro de los viejos límites establecidos para que les resulte más comprensible. Sin embargo, esto crea distorsiones e incluso deformaciones en la imagen mental de la obra de la creación de Dios e incluso de Dios mismo. Por eso, a largo plazo, la humanidad no puede alcanzar el consuelo que, de otro modo, sería parte evidente de todo conocimiento de la verdad. En la materialidad, el conocimiento de la verdad está condicionado por la pureza y la vivacidad de las sensaciones. Requiere el más alto nivel de percepción espiritual interior. Para la especie espiritual, esto implica la necesidad en el mundo terrenal de una vigilancia constante. Fomenta la conciencia del pensamiento al máximo dinamismo
pues sólo así puede surgir la paz junto con el conocimiento de la verdad y, con ella, la afluencia de las fuerzas necesarias para la construcción indispensable para la ascensión de la sociedad humana en la tierra. La verdad sobre Dios y su santa voluntad, cumplida en los efectos de las leyes de la creación, exige un avance supremo, completo en toda percepción y sentimiento hacia alturas supraterrenales. Esta es la condición necesaria que se presente constantemente ante cada persona. Por lo tanto, no basta en el método actual de pensamiento inercial que se limita a los límites de las formas preestablecidas que han sido válidas para la humanidad terrenal durante siglos y milenios. Si hablamos de progreso y desarrollo, es decir, de una gran iluminación espiritual, entonces la exigencia de movilidad se aplica en primer lugar a la forma de pensar humana. Y lamentablemente es aquí donde los esfuerzos actuales de tantas personas que poseen el mensaje del Grial fracasan estrepitosamente. Demasiadas personas pronto abandonan sus esfuerzos y permanecen a la espera de que alguien les muestre el camino correcto, es decir, hacia la luz, para que sólo entonces se atreven a ascender con vacilación siguiéndola. Se esperan cambios, los cuales, sin embargo, deben surgir de la vitalidad de la chispa espiritual en el ser humano, en cooperación con los vanes esenciales, tejedores de formas de pensamiento y también con los alfares. Estos tejedores transforman cada esfuerzo del ser humano por alcanzar el verdadero conocimiento en realidad, es decir, en los acontecimientos del mundo visible aquí, en la materia. El cambio debe surgir, en primer lugar, de la más alta movilidad en el mundo sutil, donde reside la receptividad de los sentimientos y pensamientos que rodean esta tierra. Con sensibilidad y perspicacia, el espíritu debe impulsarlo en su más vigilante reconocimiento de la verdad. La comprensión está relacionada con la conciencia de que todo debe ser nuevo. La novedad reside en primer lugar en el conocimiento interior del ser humano y en la humilde aceptación de que es él quien se desarrolla y, por lo tanto, quien aún está lejos de comprender la totalidad del vasto volumen de todo lo que se encuentra en la verdad viva de la creación misma. Solo la humildad pura hace al ser humano más receptivo al aprendizaje continuo de cada instante de su existencia, el cual puede y debe integrarse de acuerdo con la verdad en la totalidad del conocimiento. Esto automáticamente hace a la persona más creativa porque al adquirir una percepción clara, se conecta de inmediato con los tejedores de los hilos del curso futuro de las cosas. Se sienten atraídos por su humildad viva y dedican la mayor parte de su arte a la formación de nuevas imágenes mentales en la comprensión de la verdad por el espíritu humano. Esto ya trae dicha en cada instante porque para ambas partes, tanto para la persona como para los tejedores, se encuentra en ello un flujo de éter mucho más elevado. Tal persona se convierte en un creador más consciente, a la vez paciente y bondadoso, de un mejor desarrollo en la tierra, porque su conocimiento de la verdad vibra con un efecto creativo.
Así puede conectarse con la guía cada vez más elevada de los ayudantes de la luz, si su ser interior ha maturado lo suficiente como para liberarse de las formas más pesadas, es decir, de las formas de juzgar y condenar a los demás y al mundo entero, y para canalizar su fuerza en construir algo nuevo en cada instante de su existencia. Sin embargo, solo unos pocos pueden hacerlo, porque requiere un esfuerzo constante y también un arte espiritual maduro. Quien asciende cada vez más hacia la luz, crea, ayuda y construye. De esta forma, se libera de las estrechas fronteras que persisten aquí solo para los perezosos. Lo esencial lo guía en su camino de una manera que corresponde al grado que demuestra al conocer a los tejedores y confiar en su ayuda, con la certeza de que siempre cumplen la voluntad de Dios con sus manifestaciones. Así, dicha persona se encuentra en una corriente protectora y su camino se determina en la mejor dirección posible, lo que siempre trae progreso y ascensión. Se convierte en un mediador de paz y armonía, impregnado de una elevada fuerza espiritual. La vitalidad del ser interior genera, independientemente del mundo del pensamiento existente e inercial, formas de pensamientos nuevos, puras y vibrantes, sentando así las bases de los acontecimientos futuros. Es tan simple y a la vez exige tanto del ser humano que aún no es capaz de lograrlo. Desprenderse por completo de las formas de pensamientos anteriores, que siempre le crearán esas estrechas fronteras para la comprensión. Esto es tan difícil, tan sumamente difícil para todo pensamiento anterior, que todos los esfuerzos de muchas personas hasta ahora han fracasado. Lo viejo penetra una y otra vez en lo ya parcialmente nuevo, y así se mezclan fuerzas que se debilitan mutuamente hasta tal punto que nada verdaderamente renovador puede surgir, y por lo tanto tales esfuerzos no tienen la fuerza para sostenerse a largo plazo. Incluso los mejores esfuerzos hasta la fecha están condenados a fracasar porque hay una falta de vitalidad para comprender la extensión de la verdad, de modo que puede integrarse cada vez más en el curso de los hilos como una bendición necesaria para la noble construcción de un nuevo mundo humano en la tierra. Aceptar la comprensión de la existencia de la verdad está ligado al reconocimiento de que el ser humano, con su mejor voluntad, apenas puede alcanzar una milésima parte de su contenido real. Y aquí es necesario señalar que los límites estrechos de la comprensión que rigen hoy hacen que la mencionada milésima sea solo una pequeña fracción del verdadero conocimiento. ¡Qué triste es! Sin embargo, esta conciencia rompe la espina clavada del orgullo intelectual, que es un obstáculo para cualquier tipo de aceptación pura. Los esfuerzos realizados hasta ahora por modificar la aplicación de la verdad conocida chocan con los límites del pensamiento moldeados por las costumbres humanas del pasado. Sin embargo, esto puede cambiarse mediante el esfuerzo constante por ampliar las fronteras del conocimiento. Mucho se podría decir sobre las ventajas de expandir estas fronteras, pero la gente no lo aceptaría, pues provocaría de inmediato un conflicto con la rigidez de los dogmas establecidos.
Solo gradualmente todo esto se disolverá y transformará en el enfoque de la iluminación espiritual de la humanidad, de modo que la perspectiva que legítimamente pertenece al espíritu humano será mucho más elevada gracias a la claridad de la que tiene hoy. Pero ya estamos al alcance de estos cambios. Por eso, los círculos de paz deben estar preparados para desprenderse de muchas barreras experimentadas que se han formado como depósitos de una aceptación inercial y rígida de todo lo pasado. Una de estas barreras es la concepción actual de la vida como una lucha por un lugar bajo el sol. El concepto de lucha generalmente todavía se deriva de la esencia de una influencia esencial diferente a la que legítimamente pertenece. La diferencia radica en que lo esencial no crea la necesidad de expiar los hilos de culpa que han surgido de la lucha por la vida y la muerte, como ocurre con la especie espiritual. Hace mucho tiempo, las personas deberían haber transformado su comprensión de la lucha en una actividad creativa que surge del interior, basada en el deseo de apoyar todo y, por lo tanto, elevarlo como un todo. En el sentido espiritual, la lucha significa una sola cosa: una penetración incansable y decidida hacia adelante en el esfuerzo por conquistar el espacio de forma puramente creativa para su elevación y por ende su refinamiento. También implica la defensa de los espacios ya refinados ante cualquier caída desde la altura alcanzada. Así es precisamente cómo han actuado a largo plazo todos los siervos de Dios, es decir, aquellos que tiemblan inquebrantablemente en la luz. Al observar las leyes de la creación, jamás podría darse un estado de tibieza o estancamiento, pues el impulso interno de crear algo nuevo siempre sería una fuente suficientemente fuerte de nueva fuerza. Y si todo se mantuviera en movimiento de acuerdo con las leyes de la creación, siempre habría un estímulo cada vez mayor por parte de los líderes espirituales de la creación primordial y un apoyo activo del Ser Supremo que la humanidad aún no ha reconocido plenamente. Por lo tanto, el concepto de la lucha por todo lo espiritual en los niveles de la obra posterior de la creación nunca incluye dolor, muerte ni destrucción, sino únicamente el refinamiento y la elevación de todo aquello que la voluntad humana tiene permitido tocar. Sin embargo, para que esta voluntad reciba el esfuerzo de la luz, necesita vibrar plenamente en conciencia con el desarrollo deseado por la voluntad superior, es decir, la voluntad de Dios, que opera en toda la obra de la creación. Alcanzar esta armonía y mantener una co-vibración permanente en ella requiere el máximo compromiso de todas las facultades espirituales del ser humano. Requiere la superación constante de todos los obstáculos que impiden que el nuevo conocimiento superior penetre en las vibraciones de todo lo antiguo. Superar los obstáculos no significa, una vez más, regenerar de lo antiguo, sino que consiste, en gran medida, en construir un enfoque de la vida completamente nuevo, con todo lo que ello implica. En primer lugar, se encuentran las vibraciones emocionales del ser interior y las formas de pensamiento que se generan a partir de ellas.
En este sentido, el trabajo inicial debe ser realizado por aquellos que desean contribuir a la transformación del mundo terrenal hacia un conocimiento superior de la verdad. Es un trabajo arduo de naturaleza espiritual, pero en última instancia, también de naturaleza puramente terrenal. Todo debe elaborarse con el esfuerzo más honesto porque en la creación nada se consigue automáticamente. Mediante el esfuerzo, el espíritu crece y se fortalece y así alcanza su independencia y libre pensamiento. Estos son los dones más valiosos que el espíritu humano puede recibir. Por lo tanto, cuando hablamos de lucha, debemos entenderla como una lucha interna del ser humano contra su propia tendencia y la tibieza y la superficialidad en todo pensamiento y reflexión sobre la vida y todo lo que concierne al conocimiento de los acontecimientos supramundanos de la creación. Es necesario expandir los límites que hasta ahora han condicionado la comprensión humana hacia una comprensión más holística de la verdad. Esto formará parte de la inminente iluminación espiritual en la tierra. Y esta iluminación se producirá a través de la conexión con el rayo de Parzival. Es necesario ver en esto, ante todo, la urgente necesidad de independencia y libertad de todo espíritu humano que anhela la conexión con el rayo de Parzival. La conexión solo es posible a través del anhelo interno del espíritu humano en su plano personal, mediante su máxima vitalidad. De lo contrario, no puede haber conexión, pues esto condiciona el grado de alta radiación con el rayo de Parzival vibrante. El ser humano solo puede conocer y comprender la verdad mediante el aliento que recibe de la radiación del rayo de Parzival. Este es el nuevo fenómeno que ahora se manifestará como el cambio más natural en la esencia misma del ser humano. La voluntad de conectar con la luz, cuando el espíritu automáticamente, al pedir la realización del deseo de servir a la luz, encuentra en el tejido de hilos de los alfares una conexión con la radiación divina, recibe así una conexión viva con el rayo de Parzival. Toda persona puede conectar con el rayo de Parzival siempre que cumpla con la condición de pureza absoluta y un verdadero deseo de servir a la luz. Esta condición abre las puertas a un conocimiento y una comprensión superiores de la verdad. Cuanto mayor sea el número de personas así en la tierra, más rápido se acercará la iluminación espiritual prometida. Quien acepte esto correctamente puede dedicar sus esfuerzos a expandir los límites del pensamiento en cada instante de su existencia. Ninguna fuerza externa puede impedírselo. Solo él mismo, con su comodidad y tibieza, crea obstáculos e impedimentos para su progreso espiritual. Por lo tanto, esto debería ser motivo de un gozoso despertar de las facultades del espíritu hacia la iluminación.